Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres viéndonos o escuchándonos. Qué bueno que te encuentres nuevamente con nosotros escuchando un nuevo episodio de Cristianismo Bíblico Radical, nuestro ministerio evangelístico en Facebook o en YouTube, al cual te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Igualmente nos puedas buscar en todas nuestras redes y actives la campanita en YouTube para que te lleguen las notificaciones y puedas estar muy atento a cada programa que vamos lanzando por estos medios. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad, el mensaje tiene como título Curiosidades poderosas del Arca de la Alianza. Amén. Curiosidades poderosas del Arca de la Alianza. Muy bien, ¿qué es el Arca de la Alianza? Para eso tenemos que remitirnos a los escritos antiguos, hebreos, al Antiguo Testamento, para mirar con detalle qué es lo que dicen las escrituras con respecto a este elemento. Dios mandó a Moisés a hacer un cofre, digamos una caja de madera recubierta de oro. Eso era como tal en existencia cuando se construyó el Arca de la Alianza. Y también le dijo de que allí debían haber tres elementos. En el arca estaban contenidos tres elementos. Uno de ellos eran las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Otro era un pequeño cofre o un tarro de maná, con maná, que fue el alimento que cayó del cielo para alimentar a los israelitas. Y un tercer elemento que era la vara de Aarón que floreció. ¿Listo? Estos tres elementos estaban allí, dentro del arca. El arca tenía una especie de tapa llamada propiciatorio y por encima de la tapa Dios le dijo que hiciera querubines, ¿sí? Y les dijo cómo hacerlos. Eran unas esculturas talladas con varias alas que estaban en forma, en forma de alabanza y adoración a Dios Todopoderoso. Hay muchas evidencias en la Biblia que detallan que el arca de la alianza o el arca del testimonio o el arca del pacto tenía ciertos poderes o que manifestaba ciertos poderes en muchas ocasiones. De hecho, muchas veces en el arca de la alianza se manifestaba la gloria y el poder de Dios, pero no totalmente el poder lo contenía como tal el artefacto. No era propiamente el artefacto de madera lo que producía el poder, sino que el poder venía de Dios mismo. Entonces, no era bueno que los israelitas pusieran su fe como tal en el arca y no pusieran su fe en quien realmente tenía el poder, el cual es Dios Todopoderoso. Vamos a pasar a través de las escrituras para ver algunas curiosidades poderosas del Arca de la Alianza. Una de ellas la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. ¿Listo? O vamos a leer casi todo el capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 12. ¿Listo? Para que detallemos esta curiosidad tan llamativa y que es muy
llama poderosamente la atención. Primera de Samuel capítulo 5, vamos a leer hasta el versículo 12. Bueno, dice lo siguiente. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, estoy leyendo, no sé qué versión estés leyendo tú, yo estoy leyendo en este momento la Reina Valera, pero básicamente en otras versiones diría lo mismo. ¿Listo? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Este era un dios pagano. Esto es un dios inventado, un dios producido por la imaginación humana, un dios creado por el hombre, para que me entiendan. Es decir, algo totalmente falso, totalmente imaginario, porque sabemos que solamente hay un Dios creador de todas las cosas y sustentador de nuestras vidas. Amén. Sigamos leyendo. Eso era lo que era Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Pusieron el arca junto a Dagón. Mucha atención con lo que pasa aquí, que es muy interesante. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, es decir, el dios ridículo, con D minúscula, el dios inexistente, el dios de mentira, el demonio, en otras palabras, el dios inventado por el humano. ¿Qué pasó con él? Dagón postrado en tierra delante del arca de... Aleluya. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y miren lo que siguió pasando. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que nuevamente Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor del universo. Oh, dele la gloria a Dios. Ningún Dios ridículo. Esto es lo que demuestra que ningún Dios inventado por el hombre le va a llegar jamás a superar la grandeza del Dios vivo y verdadero. Mire lo que siguió pasando. La cabeza de Dagón postrada en tierra con las dos palmas de sus manos cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado solo el tronco. Bendito sea el Dios del universo. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan eso hasta hoy. Qué cosa tan... Sí, o sea, no tiene sentido y dice que hasta hoy lo hacen. Entonces, y mire lo que continuó pasando. Y se agravó la mano del Señor o de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Claro, es que es que estaban en medio del Dios vivo, en medio del Dios verdadero, que está vivo. Entonces por eso les estaba pasando lo que les estaba pasando, porque tomaron el arca de la presencia del Dios creador de todas las cosas. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, con minúscula, Dagón. Convocaron a todos los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. La pasaron y la pasaron allá. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová nuevamente estuvo contra la ciudad en quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde los niños hasta los más viejos. Y se llenaron de tumores. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras, herejes, y en medio de ellos estaba la presencia misma del Dios viviente. ¿Y qué siguió pasando? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviaron el arca del Dios de Israel, vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de muerte, y el clamor de la ciudad
subía al cielo. ¿Sí se dan cuenta? Esto fue lo que pasó allí con ellos. Porque es una curiosidad poderosa de el poder real que tenía el Arca de la Alianza. Continuamos. Miren esta segunda curiosidad que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Esta es mucho más horrenda. Esta es mucho más horrible por lo que le pasó a los personajes. Mucha atención. Esto mismo también está en Primera de Crónicas, si lo quieres buscar, en Primera de Crónicas capítulo 13, versículos del 5 al 14 y en Primera de Crónicas capítulo 16, versículos del 1 al 3. Vamos a leer la versión, la palabra. Me gustó mucho esta versión. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: David volvió a reunir a lo más selecto de Israel, en número de 30,000 hombres, y se dispuso a partir con toda la gente que lo acompañaba, a Balá de Judá, para traer allí el arca de Dios, sobre la que se invoca el nombre del Señor del universo, entronizado sobre los querubines. Me gustan mucho esta traducción, cómo llaman al Señor. Versículo 3. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab en la colina. Y Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían la carreta, mucha atención, con el arca de Dios. Y Ahió marchaba delante del arca. David y todo Israel iban bailando. En otras versiones dice que iban danzando delante del Señor y cantando al son de citas, arpas, panderos y platillos. Mucho cuidado con lo que viene. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá echó mano del arca para sujetarla, y la ira de Jehová se encendió contra Uzá y lo fulminó. ¿Sí se da cuenta? Por el atrevimiento que tuvo al tocar el arca. Y murió delante del Señor. ¿Sí se está dando cuenta? Este es el poder que contenía el arca, que propiamente no era como tal del elemento, es decir, de la madera ni del oro, sino que por fe se creía que allí reposaba la gloria de Dios, y de hecho era una representación del trono de Dios en medio de su pueblo. Amén. Estas son algunas curiosidades. En un estudio mucho más detallado vamos a compartir muchas más curiosidades. Este es como un pequeño resumen de lo que es, de lo que era en su tiempo, y algunas curiosidades que quise traer en este estudio.